Definitivamente, como dice Brenda, tenemos que permanecer en el Señor. Porque de lo contrario nos va a suceder lo que le pasó a Adán y Eva. Cuando nosotros vamos a la historia del Génesis, al comienzo de la humanidad, vemos que Dios le dice a Adán que no coman del fruto del conocimiento del bien y del mal. Ya todos conocemos esta historia y sabemos lo que sucede. Adán y Eva desobedecen y pecan contra Dios. Y tres cosas suceden en el momento en el que ellos pecan. La primera de ellas es que la relación entre ellos y Dios se rompe. Ellos son expulsados del Edén. Se rompe esa armonía que tenían con el Señor. La segunda cosa que sucede es que la verdad acerca de Dios es distorsionada completamente. Y la tercera cosa es que entra la muerte tanto espiritual como física al mundo. Quiero que tengan esas tres cosas muy presentes porque eso nos va a ayudar a entender la siguiente declaración de Jesús. Ahora nos vamos para la ciudad de Jerusalén. Estamos aquí en el primer siglo. Jesús está reunido con sus discípulos y están en la última cena. Jesús está horas antes de su crucifixión dándole fortaleza a sus discípulos. Y es ahí donde Él les está diciendo a ellos: miren, yo ya prontamente voy a partir a donde el Padre. Allá voy a estar preparando una morada para ustedes. Y ustedes ya saben para dónde voy. Ustedes ya conocen el camino. Pero en el versículo 5 de Juan 14, Tomás se para y le dice: Señor, pero es que no sabemos para dónde vas. ¿Cómo conoceremos el camino? Y aquí es donde Jesús hace esta maravillosa declaración en el verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Wow, o sea, esta declaración definitivamente tuvo que haber dejado a estos hombres sorprendidos. Yo no sé si respondió o no a la pregunta de Tomás. Pero imagínense para estos pobres discípulos la paradoja que era esto. Porque después de esta declaración, horas después, estos discípulos el único camino que veían era el que Jesús recorría rumbo a la cruz. Y lo único que ellos escuchaban eran mentirosas acusaciones en contra de la verdad de Dios, para finalmente darle muerte al que decía ser la vida. Entonces yo creo que ellos se preguntaban y decían: ¿qué quería decir Él con este mensaje? Y yo estoy seguro que las palabras de Jesús eran mucho más profundas y más trascendentales que lo que ellos podían ver en ese momento. Jesús dice: yo soy el camino. ¿Pero el camino a dónde? ¿Se acuerdan que les dije que en el Edén una de las cosas que sucedió cuando ellos pecaron es que perdieron la comunión con Dios? El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Cuando nosotros estamos en pecado sin conocer del Señor, estamos lejos de Dios. Pero Jesús dice: yo soy el camino de vuelta a Dios. Solamente a través de mí es que el hombre puede volver a Dios. Solamente a través de mí es que el hombre puede recuperar lo que perdió una vez en el Edén. En Juan 1:51 Jesús dice: yo soy la escalera entre el cielo y la tierra. Esa misma escalera que una vez Jacob soñó con ella en Betel. Ese es Cristo. Es el único que puede conectar el cielo con la tierra. Amén. Un aplauso para el Señor, porque es el único camino. Con esto Jesús está desmintiendo toda religión falsa, toda filosofía humana de que por buenas obras todos llegamos al cielo. Esto no es cierto. Solo hay un camino y es Cristo Jesús. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las mentiras y las cosas que escuchamos que rondan por allá afuera. Pero para nosotros poder conocer cuáles son estas mentiras, tenemos que conocer una verdad absoluta. Y ahí es donde Jesús hace su segunda declaración: yo soy la verdad. ¿De qué manera fue que Adán y Eva cayeron en el Edén? ¿A través de qué? De una mentira. Ellos fueron engañados por la serpiente. La verdad acerca de Dios fue distorsionada. Hizo que ellos dudaran de la fidelidad de Dios. Y Satanás nos engaña a ti y a mí de la misma manera. Nos engaña muchas veces haciendo pensar que ¿cómo Dios pudo dejar que esto me pasara? ¿Será que Dios sí me escucha? ¿Será que Dios sí existe? Pero ahí es donde Jesús dice: yo soy la verdad en medio de todas esas mentiras. Cuando el enemigo te quiere esclavizar, Jesús dice en Juan 8:32: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En pocas palabras, conoce a Cristo, que es la verdad, y Él te hará libre.
Solamente Jesucristo puede traer libertad a ti que me estás escuchando hoy, que no has podido salir adelante porque te frena el pecado, porque tienes cadenas que parecieran no romperse. Conoce a Jesús, medita en Él, conócelo a fondo y Él romperá las cadenas de tu vida. Es como si pasáramos, cuando lo conocemos, es como si pasáramos de estar muertos a estar vivos. Y ahí es donde Jesús hace su otra declaración. Él dice, es que yo soy la vida. Cuando en el jardín del Edén Dios le está advirtiendo a Adán que no coma del fruto, le dice, el día que tú comas de este fruto, ciertamente morirás. Y eso fue lo que pasó. El día que Adán y Eva pecaron en contra de Dios, murieron espiritualmente. Entró la muerte física al mundo. Ellos no estaban supuestos a morir. Ellos vivían en un paraíso perfecto. Pero entró la muerte desde ese momento. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:10, por causa del pecado es que nuestros cuerpos tienen que morir, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios, que levantó a Cristo entre los muertos, nos puede resucitar a nosotros también. El mismo espíritu que vino a habitar, el mismo espíritu que vino a levantar a Cristo de la muerte, es el que viene a entrar en nosotros cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando tú aceptas al Señor, eres sellado con el espíritu de vida. Espíritu en hebreo significa ruaj, y eso es soplo de vida. Dios sopla vida en ti. Dios te levanta espiritualmente para que tú puedas hacer la obra del Señor. Y no solamente para acá en esta tierra, sino que te da la esperanza de que el día que tú partas de este mundo, irás a una vida eterna nuevamente en ese paraíso del cual el hombre fue sacado. Yo, por experiencia propia, pude ver estas tres cosas reflejadas en mi vida. Yo hace muchos años, hace 7, 8 años, viví una vida totalmente en desobediencia, lejos del Señor. Una vida de mucha oscuridad, parecía no poder ver el camino. Totalmente perdido, engañado por las mentiras del enemigo. Era un esclavo de sus mentiras. Yo parecía estar muerto en vida. Pero un día caí rendido a los pies del Señor. En el año 2014 le dije, Señor, ya no puedo más. Conocí ese día al verdadero Cristo, al único camino, la única verdad y la única vida. Y ese día el Señor comenzó a hacer cosas grandes en mi vida. Comenzó a mostrarme el camino de regreso al Padre. Su verdad comenzó a romper cadenas en mi vida. Esos malos hábitos, esas cosas que no me dejaban avanzar, el Señor las fue rompiendo. Y su verdad hasta el día de hoy me sigue haciendo libre. Y por último, me dio vida. Vida en abundancia y vida eterna. Y yo hoy vivo para servirle al Señor. Y lo mismo puede hacer Él con tu vida. Si lo pudo hacer con un hombre como yo, créeme, lo puede hacer con cualquiera de ustedes. El Señor, amén, la gloria sea para el Señor. El Señor conoce todas nuestras necesidades. Él sabe que en el fondo el ser humano busca tres cosas: dirección, identidad y propósito. Y es en esta declaración que Jesucristo hace, donde tú y yo podemos descansar al saber que Él es nuestra dirección y camino, nuestra verdadera identidad y nuestra vida con propósito. Dios los bendiga.